Muy buenas, premiados y premiadas, estamos aquí otra vez para realizar una nueva videocrítica con la salvedad que veréis que el setup ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente porque estoy de vacaciones. Pero si hay algo que me gusta, aparte ahora de descansar, que por cierto estoy disfrutando en un sitio que no voy a deciros cuál es, creo que en la caja de comentarios especuléis dónde estoy, pero no es en Valencia, yo sé, porque estoy jugón y estoy descansando y estoy viendo cine a cantidades industriales, aparte de ir a la playita, la comidita, estoy disfrutando como un gorrino, chicos. Estoy en un mood genial para hablaros de algo como es de materialistas, porque todo lo que está aquí a mi alrededor es súper materialista, pero joder, qué bien entra. Pero tenemos que hablar, pero aparte tenía una cita obligatoria con vosotros porque, joder, me hacía mucha ilusión de hablar de la segunda película de Celine Song, la directora de Past Lives. Past Lives para mí es una de las películas incuestionables de hace 2 años. Está en el mismo año de Oppenheimer y de Barbie. Pero esa pequeña joya de A24 creo que conquistó los corazones de forma merecida de infinitos espectadores y de críticos, entre ellos me incluyo. ¿Por qué? Por su puesta en escena, elegante, por su capacidad innegociable de tocar la patata de una forma sutil y siempre con una puesta en escena preciosa, una fotografía envidiable. Era una película que era como, pues como siempre decimos, directoras que presentan algo que contar y con toda la fuerza del mundo, porque eran vivencias de la propia Celine Song, en el caso de Past Lives, y lo hacía de una forma tan bestial. Esa historia de personas que la vida los ha separado, la alma gemela, pero el alma gemela hacia las circunstancias te separan de la misma y que asumes con el paso de los años, que eso no sé si es spoiler o no de la propia película de Past Lives, que la vida te iba por otro camino, pero reconoces que ahí había algo. Pues viene su segunda película, viene Materialistas, con Dakota Johnson, Chris Evans y la cuarta crítica que hago de un mismo actor en un año en toda la historia del canal, de Pedro Pascal. Pues aquí parte como, podemos decirlo que parte desde el sentido contrario de lo que plantea Past Lives de aquello que no ocurrió. El easy, el famoso condicional. Pues aquí no es un condicional, aquí partimos a la base de una pareja que rompió hace años, en el caso de Dakota Johnson y de Chris Evans. Y ahora vamos a comentar sin spoilers, y creo que he dicho una parte de la trama, pero no es spoilers, podéis estar totalmente tranquilos, de qué me ha parecido la segunda película de Celine Song después de Past Lives, de Materialist. Seguirá teniendo el mojo, lo ha perdido, ni una cosa ni la otra. Ponemos imágenes del tráiler y vamos a contar qué me ha parecido a mí particularmente la segunda película de Celine Song. Oye, ¿estás soltero? Soy una matchmaker. Llámame si quieres conocer a alguien. Te prometo que vas a casarte con el amor de tu vida. Y que gane más de $500,000. Se lo consigo. Hola, colega. Hola, John. Pues nada, premiados y premiadas, ya la hemos podido ver y de aquí el sentido de esta crítica. Ya habéis visto la calificación, 3 estrellas. Por lo tanto, sí, ¿es un paso atrás? No, más que un paso atrás, sigue siendo coherente con la línea que está tomando como directora Celine Song con sus influencias y con ese sentir que os estaba comentando previamente de contar algo en base de sus vivencias. También me ha sorprendido cuando estaba un poco preparando esta crítica que Celine Song fue casamentera. Trabajó en Nueva York en una empresa que se dedicaba igual que hacer match, que hacen aplicaciones de citas, pues lo que hacía con mucho dinero, pues gente que te paga mucho dinero a una empresa, para que te busque tu media naranja, para que en una cita puedas encontrar el amor, sobre todo a edades de 30 para adelante, que por lo visto hay una presión social y que esta película no elude de que todos estamos buscando como un algoritmo, en cierta manera, pues cuáles son pues eso, nuestra mitad ideal que en muchas ocasiones, pues falla. Y eso todo gira alrededor de la protagonista absoluta de esta película, que es Dakota Johnson, que hace de alter ego, por así decirlo, de lo que fue la propia Celine Song, que hay que recordar que también Greta Lee hacía de alter ego en Past Lives de la propia directora. Aunque es verdad que aquí solamente ha cogido la premisa que estuvo trabajando y luego ha contado una historia, y esto sería uno de los primeros titulares incuestionables que aquí os planteo, que es una película sorprendentemente más dulce y no tiene que ser algo per se negativo. O tiene más mimbres de películas de los años 80, sobre todo en la simpatía que te pueden generar sus personajes y cómo establecen sus relaciones entre ellos, a una comedia romántica no tan romántica, con también una dramedia, podríamos decir, muy de los años 80 como las películas de John Hughes. Y también, por qué no decirlo, es súper indie a la hora de plantear esto, pero más cercano a 500 días juntos. Por lo tanto, podríamos decir que, y os lo digo de antemano,
Eso, por un lado, está muy bien porque esto es como el reverso de la moneda de Past Lives, pero también tiene sus cosas negativas, porque lo que podía ser, y creo que lo he leído por ahí con cierto atino, que esto podía ser un Worst Person in the World, pero bajo el prisma de la directora de Past Lives, y se queda a mitad camino, y por eso de ahí las 3 estrellas, sin ser ni mucho menos una mala película. Lo que plantea a grandes rasgos es, pues como estábamos diciendo, a Dakota Johnson, una treintañera, o treintañera, a lo mejor tiene ya casi 40, pero aquí todos son treintañeros. Vamos a dejar partir de la base que aquí todos son treintañeros, como el personaje de Chris Evans, que trabaja en una empresa de éxito que se dedica fundamentalmente a buscar, pues eso, matches entre gente adinerada que pueda pagar sus servicios. Es más, te la venden como una mujer de éxito en el cual lo mide absolutamente todo, el peso, la altura y lo más importante, el dinero, porque aquí la película, sobre todo en sus dos primeras terceras partes, hace una crítica bastante liviana, por qué no decirlo, pero bastante acertada de que buscamos nuestro hombre o nuestra mujer ideal, sobre todo con una serie de características, 1, 2, 3 y 4, para que nuestra vida sea más feliz. Es decir, un algoritmo de manual. Y eso, pues ella, en este caso, le llevará a una boda de uno de sus éxitos empresariales que hará conocer al hermano de uno de de los que habían contratado sus servicios. En este caso, el hermano que se fija evidentemente en Dakota Johnson, que como mi buena amiga Alicia, que esta crítica va para ello, de hecho, mi amiga Vicky no le ha convencido esta película, pero yo creo que Alicia sí que le va a convencer. Alicia, creo que esta película es muy Alicia Galeana, creo que te gustará, esta crítica va para ti. Pero aparte de eso, lo que quiero comentar es que conoce a Pedro Pascal, pues evidentemente, y se fija en Dakota Johnson, que Dakota Johnson, y es lo que quería deciros, tiene química hasta con una piedra. Para ejemplo, para un botón, para mí una película superior y que tocaba indirectamente los mismos temas que trata esta Materialistas es Chacha Real Smooth, una película que si no la habéis visto, mira, recomendación a continuación y de gratis. Tenéis que verla sí o sí y que Dakota también estaba extraordinaria. Sensual. La verdad es que tiene algo, tiene un no sé qué, qué sé yo, que de verdad es que te enamoras directamente de ella, aun siendo, como dice en algún momento de la película, sin hacer spoilers, que no se considera una buena persona, ya que lo mide absolutamente todo. El encontronazo con Pedro Pascal, digamos que es el hombre ideal, un hombre de éxito, de dinero, guapo, atractivo, alto. Lo de alto tiene una jugada muy curiosa en el guión y que pues tiene todos los, digamos, requisitos para que sea el hombre con el que se casará. Y aparte toca muy bien la película esa manía, en cierta manera, de que las mujeres, pues para sentirse satisfechas o aceptadas socialmente, tengan que estar casadas. Y esta película, ¡pam!, te lo plantea ahí desde el principio. O la felicidad medirla con quién estás y qué te puede entregar. Pero en la misma boda, y aquí viene el tema de comedia romántica, podríamos decirlo, de Sota, Caballo y Rey, conocerá a un, bueno, no más que conocerá, no, aparece que hay un camarero que es su exnovio de 5 años, interpretado por Chris Evans, que es justo lo contrario que el personaje de Pedro Pascal, es decir, una persona que malvive, que comparte piso con otras 3 personas, que eso por hecho me recuerdo mucho a un episodio fantástico y que era puro cine de pantomima full, y que lo dejaron fundamentalmente porque ella tenía vises y tenía la mira para tener éxito, buscar el dinero, y que dentro de esa Manhattan voraz, que es otro personaje de la película, y luego desarrollará el por qué, y él, en cambio, es un aspirante actor que tiene trabajos, pues eso, de camarero para poder seguir buscando su sueño. Es decir, lo dejaron porque él era, entre comillas, un fracasado. Y se encuentran los 3 personajes y ahí entra el dilema de Dakota, muy de película. Me voy, el exnovio con el que sé que lo quería a lo bestia, pero el mundo tal y como yo lo concibo, no puedo ser feliz con él. O ese hombre que a lo mejor no me da esa chispita, pero me da toda la seguridad económica del mundo y me da, desde un punto de vista materialista, todo lo que podía soñar. El tema de tríos amorosos, yo creo que con mayor atino en la anterior Past Lives, sin hacer demasiados spoilers. El desarrollo de la película, y aquí es donde hay que hablar, qué os vais a encontrar desde un punto de vista formal, es que la puesta en escena diferencia esta película claramente de propuestas, por así decirlo, más frívolas, ¿de acuerdo? De comedia romántica, más petardas, más, como queráis llamarlo. Ahí hay una directora que sabe dónde poner la cámara, que sabe lo que tiene que durar las escenas. Y a mí particularmente, en su 1 hora y 50, no se me ha hecho larga, y si bien es cierto que podría haber durado perfectamente 1 hora y media, sobre todo con el desenlace, que es lo que menos me ha satisfecho de la misma. Pero las influencias son muy claras. Si mezclas, y voy a poneros aquí 3 ejemplos, desde el punto de vista narrativo de qué os vais a encontrar. Tenéis una historia que bien podría ser en la forma de Woody Allen, sobre todo porque Nueva York
es un personaje más de la película. Y eso ya lo vimos en Past Lives, en cierta manera, de cómo convivía la ciudad con los personajes. Porque Nueva York es una ciudad en la que los personajes están atrapados tanto para bien y como para mal, porque la aman, la adoran, les gustan ese modo de vida. Los personajes fuman, eso es un detalle que me flipa, me ultra flipa, sabes que es muy neoyorquino. Y por otro lado es una ciudad pues inclemente desde el punto de vista del éxito comercial, del éxito mercantil, lo que pide para que seas reconocido desde el punto de vista materialista. Y por ahí creo que aunque la película no sea sutil, pues la verdad es que la tesis que plantea me parece súper interesante. Y por otro lado tenemos un planteamiento muy Jane Austen. Es más, os recuerdo y os recomiendo una película basada en una de las novelas de Jane Austen, Emma. Es muy Emma la película, muy Emma. Chico rico, chico pobre, qué es lo que realmente siente nuestra protagonista. Joder, si habéis visto Emma, sabéis de lo que os estoy hablando. Entonces esa mezcla y también con ese tipo de simpatía, comedia romántica de los años 80, tenéis esta de Materialist, en el cual la química entre los actores funciona, sobre todo el de Chris Evans y Dakota Johnson. Es incuestionable que hay ahí chispitas, repito, pero que con Dakota Johnson yo también tenía chispitas, tú también tenías chispitas. Pero luego el desarrollo, de verdad que de la película, en sus dos terceras partes me iba atrapando, porque la verdad es que el guión, aunque sea podías decir que simple en cierta manera, lo ata muy bien hasta que creo que el final cae, es que no puedo haceros spoilers, en una resolución más en el que, por un lado, lo valoro y por otro no tanto. No llega a las cotas, por así decirlo, digamos, el neoamor, que podemos plantear de cierta manera, de la peor persona del mundo. Es más, tiene una resolución más esperada, pero por otro lado, más optimista. Optimista, que es una línea que no sé si por la realidad asquerosa que estamos viendo actualmente, pues a día de hoy creo que hay una serie de directores que están apostando muy fuertemente por tener una visión más, digamos, bonita, o creer en la bondad, o creer en que muchas veces hay que anteponer lo que uno siente a lo que uno quiere, pero quiere desde un punto de vista material, o lo que espera la vida de nosotros. Eso lo hemos visto en un centenar de películas y pues la película, aunque, joder, es bonito, pues creo que se aleja un poco de las cimas de cómo nos tocó, desde un punto de vista introspectivo, la patata, pues su anterior película Past Lives. De ahí, que en vez de, por ejemplo, Past Lives para mí son unos 4 estrellas de manual, para mí estas son unas 3 estrellas firmísimas que podrían tontear con las 3,5, pero que se aleja mucho desde un punto de vista, digamos, intrínseco de dónde puede llegar al espectador en comparación con su anterior película. Pero tampoco puedo decir que es una comedia romántica al uso, porque las formas son de una película, digamos, con una autora con una marca muy, pero vamos, marcadísima, de una firma en el que notas que los planos tienen que lo que tienen que durar, muchas veces es un plano fijo y vemos cómo discurre un personaje en un dormitorio de una habitación a otra, y lo que hace es dejar respirar y sobre todo depender de la interpretación, porque hay una gran dirección de actores, para que nos regalen, pues eso, momentos chispeantes en cierta manera, y que en cierta manera, y ese mayor mérito que le veo a la película, los sentamos creíbles, aunque también te digo, tío perdedor con el aspecto y físico de Chris Evans, aspirante a actor, pues me cuesta creerlo, ¿sabes? A lo mejor tenía que haber cogido a un John Magaro y sería más creíble la función. Pero eso ya son prejuicios que más de uno y de dos y de tres espectadores tendrán. Porque esta película, en cierta manera, está dividiendo. Bueno, ¿qué película no divide? Y está dividiendo mucho porque parece que es un gran paso atrás de lo que es la directora de Past Lives, cuando yo creo que es una línea continuista y ver desde sus vivencias, pues un mensaje de que el amor, porque es una película en la que el amor es un tema capital, se puede mirar de diferentes prismas. Y aquí, en vez de buscar una mirada, en cierta manera, realista, que yo creo que también es en cierta manera realista, la resolución de la misma, pues es esperanzadora. Busca, digamos, un poco de respiro. Busca que el amor a veces puede triunfar. Por lo tanto, es una experiencia de A24, que la A24 es lo más comercial que hay, eso no es que para la menor duda, y que os dará un respiro, os dará oxígeno y os sentiréis tremendamente reconfortados. Pero no le he perdido la fe a la buena de Celine Song. Está por debajo a los niveles de agitar a un espectador como lo hizo su anterior película. Pero estas son las claves, esto no lleva spoilers. Dakota, que con quién acabará, con si Pedro, con si Chris, tenéis que ir al cine para verlo y seguiremos a lo mejor sacando críticas de ese Mi Paraíso particular. Y como siempre os decimos, se os quiere y siguiendo al cine. Y sobre todo, a los de Madrid que están de comida, os quiero muchísimo y disfrutad. Tengo una clienta guapísima, tiene 31. No estaba pensando en alguien tan mayor.